Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Reciban un cordial saludo revolucionario. Una oferta de trabajo. Eso fue todo lo que necesitó una organización armada para cambiar el rumbo de una vida. No fue un combate. ¡Ey, Mayito! ¡Acompaña! No fue una decisión tomada frente a un fusil. Según la información conocida por las autoridades, todo comenzó con una supuesta vacante para prestar servicios de salud en una zona rural de Antioquia. Pero lo que esta mujer no sabía es que hombres armados la esperaban para conducirla hasta un campamento clandestino de las FARC. Años después, esa misma mujer aparece uniformada, leyendo comunicados de una estructura señalada de múltiples delitos Que cumplían la labor de informantes y cuidanderos de una finca, propiedad de los paramilitares, a los cuales se les incautó una pistola calibre 9 milímetros, un revólver y radios de comunicación. y hoy es una de las personas más buscadas por las autoridades en Antioquia. Su nombre real es Camila Andrea Palacio Berrío, tiene 30 años, nació en el municipio de Amalfi, Antioquia, y se formó como auxiliar de enfermería. Nada en su historia sugería que terminaría convertida en una de las mujeres más buscadas del país. A las estructuras paramilitares que viven dentro del casco urbano y patrullan con armas largas y cortas como si nada. Esta bajo la mirada de la policía. Todo comenzó con una propuesta laboral aparentemente legítima, atención médica y primeros auxilios en una zona apartada del noreste antioqueño, a cambio de un pago atractivo para alguien sin oportunidades estables en el sector de salud. La necesidad hizo el resto. Al llegar al punto de encuentro, la realidad fue otra. No había finca, no había clínica portátil, había hombres armados que la condujeron directamente a los campamentos del Frente 4 de las disidencias de la FARC. La estructura que opera bajo las órdenes de alias Calarcá. A partir de ese momento, el confinamiento y el control territorial del grupo armado hicieron casi imposible cualquier intento de regreso. Dentro del campamento, su formación como enfermera la puso a trabajar de inmediato, estabilizar heridos de combate, tratar infecciones tropicales, atender emergencias sin insumos ni condiciones adecuadas. Así nació el apodo que la seguiría hasta convertirla en un objetivo de las autoridades, la enfermera. Estas personas, sobre todo cuando tienen que ver con temas sanitarios, son personas que en su psique, en su forma de entender y pensar el mundo, digamos que tienen siempre una vocación muy social, muy por comprender y por sanar el dolor, digamos, de las comunidades y más en la ruralidad de nuestro país que tiene tantas complejidades de todo tipo. En este camino encuentran estos grupos, digamos, como una conversación, ¿sí?, que los permite, digamos, como llegar a pensar que a través del trabajo con ellos pueden, digamos, ejercer esa profesión, hacerlo de alguna manera con estas poblaciones más vulnerables y pues terminan posteriormente vinculadas de cualquier manera, como pues ha pasado en este caso que estamos analizando puntualmente. Esta mujer dejó las labores de sanidad y pasó a ocupar un lugar de confianza dentro de la cúpula del frente. Según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ese conocimiento técnico y su cercanía con los mandos la convirtieron en pieza clave para la organización, hasta terminar al frente de la estrategia de comunicaciones y propaganda del grupo armado ilegal. Antioqueños, esta mujer es alias Samantha o la enfermera. En los últimos videos del frente, 4 de las FARC de Calarcá aparece como vocera de esa estructura criminal. El conflicto tiene un factor fundamental que es la psicología de las poblaciones, entonces ahí encontramos la alineación de estos 3 elementos: territorio, población y relato, pues control del relato de la violencia, esa parte psicológica, y este tipo de hechos los encontramos transmitiendo siempre un mensaje que va en orientación a esa noción estratégica, como otros hechos que incluso ellos se han atribuido. Lo que buscan es eso, generar un estado de, o por la persuasión los hacemos, digamos, ser parte, comprender y permitir y legitimar de alguna manera lo que nosotros hacemos, pero si no, el segundo camino es la violencia. No podemos dejar como de perder de vista que el miedo es una forma de control social muy primaria que ha estado siempre a lo largo de la historia, y pues que efectivamente este tipo de acciones
lo que le permiten a estas organizaciones es, digamos, eso. El anonimato de alias Samantha se rompió en junio de 2026, tras uno de los hechos que más conmoción generó en el noreste antioqueño, la masacre de 4 campesinos Antioqueños. Las FARC de Calarcá reconocen el asesinato de 4 campesinos en Remedios, Antioquia. Una pareja de adultos mayores y 2 de sus trabajadores en la vereda Las Camelias, del municipio de Remedios. Los disidentes asaltaron fincas, incendiaron viviendas y secuestraron a 4 víctimas. 3 fueron asesinadas en el lugar y el cuerpo de la cuarta fue hallada días después, el 8 de junio. Horas más tarde, el Frente 4 difundió un comunicado y un video que circularon rápidamente. En este se evidencia una mujer uniformada, armada y rodeada de escoltas, que cumplían la labor de informantes y cuidanderos de una finca, propiedad de los paramilitares. Es alias Samantha, actuando como vocera oficial del grupo, atribuyéndose el crimen y buscando justificarlo bajo el señalamiento de que las víctimas eran supuestos informantes de un grupo rival, versión que las familias de las víctimas rechazaron públicamente. El factor comunicacional es supremamente importante y no podemos dejar o perder de vista que estos grupos, pues todo el periodo de Gustavo Petro, con todo este proceso de la paz total, han podido fortalecerse. Calarcá es uno de los cabecillas que más ha fortalecido su estructura en todos los sentidos posibles y efectivamente ya sienten una, digamos, casi que legitimidad para dar este tipo de conversaciones. Es que si uno escucha los videos donde ella aparece dando sus declaraciones, justifican sus acciones por más violentas que sean, ¿sí? Es decir, crean en la sociedad ese relato de es que tuvo la culpa, había una razón para el homicidio, para la masacre, para la extorsión, para el secuestro. ¿Sí me entiendes? Hay una justificación. ¿Qué genera eso en la población? Pues un estado permanente de zozobra, donde si tú generas alguna acción que vaya en contra de estos intereses de esta organización, pues es muy posible que seas juzgado y que ellos tomen acciones en tu contra. Entonces eso ya genera un estado como de sometimiento social a estas estructuras, porque incluso más allá de eso vemos que también, por ejemplo, han tenido situaciones y acciones de secuestro contra familias, de retenciones ilegales, retenes, pero muchas veces ha sido, por ejemplo, declarando familias como cómplices de otros grupos organizados, por ejemplo el Clan del Golfo, ¿sí? Han tenido retención ilegal de familias, secuestro de familias, acusándolos de ser cómplices o informantes de otra organización. Es decir, hay una presencia bastante significativa que busca ampliar el espectro. Ese video, pensado como una herramienta de propaganda para proyectar control territorial, terminó siendo exactamente lo contrario. Este fue la evidencia central que permitió a la inteligencia militar identificarla y ponerle nombre y rostro a alias la enfermera, quien es una figura de plena confianza para alias John Fiera, el hombre que ejecuta las órdenes de Calarcá dentro del Frente 4. Además, se le atribuye un vínculo sentimental con otro cabecilla de esa estructura, alias Johan Beneco, el quinto al mando del frente. Esta mujer, digamos, se convierte en una figura relevante, más allá, digamos, por su cercanía con el tema de sanidad, por la atención a heridos y demás, pues digamos, su relación con el cabecilla y con el quinto al mando, pues les permite, digamos, acceder a cierta información o a ciertos círculos de poder. Pero esto también es importante aclararlo. Que ella sostenga una relación sentimental con uno de sus cabecillos y que tenga un vínculo importante con el cabecilla principal no la convierte jerárquicamente a ese nivel de la estructura. Ella sigue teniendo un rol. ¿Qué pasa? Pues con las recientes apariciones que ha tenido, como en las comunicaciones que ha dado este frente, pues ha tomado una relevancia sobre todo dentro de lo público. Es señalado como responsable de masacres, desplazamiento forzado, extorsiones, secuestro y narcotráfico en la región, y en videos más recientes, la propia Samantha ha aparecido lanzando amenazas contra los alcaldes de municipios de Segovia y Remedios. Gobierno nacional, que llegue a estos municipios, no solo con presencia militar, sino también con oportunidades para la juventud, que no se pierdan en el vicio y se desvinculen de este conflicto.
Tras identificarla, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció formalmente una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar y judicializar a alias Samantha. El mensaje fue directo. La Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita su ubicación y judicialización. Ayúdenos a dar con su paradero. Ella no está sola en la lista de los más buscados. Por alias John Feria, cabecilla señalado como determinador de la masacre de las Camelias, la gobernación ofrece hasta 300 millones de pesos. Por Joan Beneco y alias Chuzo, 100 millones cada uno. En total, la gobernación había dispuesto previamente 500 millones de pesos por 3 hombres clave de esta estructura, antes de sumar la recompensa específica por la mujer que apareció como vocera en el video de la masacre. Mientras se intensifica su búsqueda, la confrontación armada en la región no da tregua. El Ejército Nacional halló recientemente en la vereda Juan Brand de Remedios un depósito ilegal del Frente 4 con una más de 470 cartuchos, radios de comunicación y material para fabricar explosivos. Comprender que por lo menos en ese periodo de transición entre gobiernos, en esos primeros 3 meses que serán fundamentales y sobre todo en el primer año, es muy posible que se dé una transición en demasiada tensión en términos del conflicto. ¿Sí? Que se dé una escalada de la violencia en el país, pues porque digamos como la propuesta que tiene el presidente electo es esa, es de la confrontación y pues es distinta esa lógica porque es contra organizaciones que ya están económicamente fuertes, territorialmente fuertes, socialmente fuertes y con un despliegue muy significativo en el territorio. Entonces, digamos, siempre esto es lamentable, será lamentable este tipo de conflictos en todo escenario, pero vamos a vivir un proceso de transición con demasiada tensión en los territorios y este tipo de lugares estratégicos pues obviamente sentirán un impacto muchísimo mayor. Y en la vereda del Río, entre Segovia y Remedios, ya suman 349 personas de 107 familias desplazadas por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y esta disidencia. Que hemos visto incluso alianzas estratégicas entre ellos que uno pensaría que en otro escenario son absurdas, pero por ejemplo en esta zona específica se habla de que ha habido incluso alianzas entre las disidencias del Frente 4 y el mismo ELN para poder combatir al Clan del Golfo. También ellos hablan, digamos, o algunas acusaciones de que el ejército no ataca con la misma, digamos, vehemencia al Clan del Golfo en esta zona como sí lo hace con las disidencias, sugiriendo que haya ahí algún tipo de relación. Entonces aparece, digamos, como todos esos fenómenos que en últimas pues termina siendo la principal víctima la población civil, ¿sí? Por eso el fenómeno del desplazamiento está creciendo de esta manera tan significativa en la zona. Confluyen un montón de factores, de intereses estratégicos y de lógicas diferentes, porque también se enfrentan diferentes lógicas de conflicto. Nosotros desde la, digamos, como desde la parte institucional de las fuerzas militares encontramos un conflicto que es más, digamos, irregular, pero muy institucional con todo lo que eso requiere, que es una confrontación frontal armada, pero encontramos que las disidencias y el mismo ELN obedecen a otra lógica del conflicto que, digamos, es más híbrida, más de esconderse entre la población civil, más de generar un control territorial y una dominación del territorio, pero también entonces entra un actor que es profundamente violento, que ha tenido un crecimiento, este sí pues casi que podría decirse exponencial durante la paz total y que funciona como un outsourcing criminal como lo es el Clan del Golfo, que va adquiriendo, digamos, como esa serie de franquicias en los diferentes territorios y eso le permite, digamos, ampliar su capacidad. El caso de alias Samantha revela una realidad que golpea al noreste antioqueño, mujeres captadas por engaños que terminan siendo piezas clave de las estructuras ilegales y comunidades que se encuentran en medio del fuego cruzado. La captura de alias la enfermera sería un golpe directo al aparato propagandista de una de las disidencias más activas del país. La pregunta es, ¿crees que las autoridades están cerca de capturar a alias la enfermera? Y si es así, ¿se debilitaría el Frente 4 de las FARC? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.